Mira arriba, no atrás. Un gran hermano, al que amo y admiro mucho, enseña mucho acerca del perdón. Su nombre, Dan Winkler. El hermano Winkler tiene una cantidad de sermones y enseñanzas acerca del perdón que nos ayuda muchas veces a mentalizarnos en cuán importante es este acto, cuán importante es esta oportunidad de servir a Dios a través de ese acto. Y sabemos que muchas preguntas hay sobre el perdón. El hermano Winkler escribió un libro hace unos años llamado Forgiven, Forgiven and Free. Traducido al español es perdonado, perdonador, si se podría decir de esa manera, y libre. La paz de vivir sin un pecado. La paz de vivir, sin un pasado, perdonen. Entonces, tenemos esta situación de que podemos aprender a vivir sin ese pasado que arrastramos, porque a veces decimos perdono y perdono y perdono, pero seguimos buscando atrás, seguimos buscando hacer lo que no debemos de hacer. Efesios 4:32, que sería el texto clave de nuestro mensaje el día de hoy, dice así: antes sed benignos, bondadosos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dentro de las primeras páginas del libro que menciona el hermano Winkler, da una pequeña ilustración. Nos hace saber que tomemos un libro, o tenemos una página, o un pizarrón que esté vacío, agarremos un lápiz, o un piloto, o lo que sea que utilicemos para escribir en él, y escribamos la palabra perdonado. Cuando escribimos la palabra perdonado, vamos a descartar las 3 primeras letras y las 3 últimas letras. Y nos queda la palabra don. Y es que eso es efectivamente el perdón. Es un don. Pero ¿qué tipo de don? La Real Academia Española lo define como dádiva, presente o regalo. Amados hermanos, el perdón es un regalo. El perdón, en primer lugar, vemos que es el mejor regalo que Dios ha dado a la humanidad, porque como acabamos de leer, nos da el perdón a través de Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús obtenemos el perdón por parte de Dios para seguir adelante con nuestras vidas. Pero también algo que quiero que esté en la mente cada uno de nosotros en el mensaje de esta mañana es que el perdón es un regalo que doy a quien me ha maltratado, a quien me ha tratado mal. Yo tengo la disposición de perdonar a esa persona que me ha ofendido. Y así cada uno de nosotros tiene esa oportunidad. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de dar este regalo a aquellos que me han hecho sentir mal, aquellos que me han humillado, aquellos que me han hecho alguna ofensa. Yo y cada uno de nosotros tiene esa oportunidad de dar tan hermoso regalo. Los invito a abrir sus Biblias en el capítulo 18 del Evangelio según Mateo, porque en este capítulo aprendemos mucho acerca de lo que Jesucristo enseña con respecto a cómo actuar cuando alguien me ha ofendido, pero también nos da una hermosa enseñanza acerca de las deudas o los deudores, una parábola que vamos a estar estudiando durante el transcurso de esta mañana. Empecemos en el versículo 21. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Tenían ese concepto ellos. 7 veces es un número completo, ya es suficiente, ya he perdonado lo que debía haber perdonado. Pero vemos que la respuesta de nuestro Señor le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermanos, no son 490 oportunidades de perdonar a alguien y la 491 se acabó. Lo que nuestro Señor Jesucristo está enseñándonos, en primer lugar, es que debemos tener la disposición en nuestro corazón, que cuando alguien se disculpa con nosotros estar dispuestos a: te perdono. Es lo que le está enseñando a Pedro, pero continúa entonces a desarrollar esta parábola que nos ayuda a ver conceptos del perdón que quizás no hemos considerado anteriormente. Y cuando vemos esos conceptos, podemos ver que empieza hablándonos de un reino. El reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos se parece a algo. ¿Y qué es ese algo? Bueno, se parece a que hay un rey que quiso hacer cuentas
con sus siervos. Ese rey desea hacer lo que esté mejor para su pueblo y quiere que todos estén bien, que no haya ninguna deuda, que no haya nada pendiente por hacer. Y cuando hace saber esto, vamos a ver entonces en 3 puntos que esta parábola del Señor nos enseña, que vamos a resumirlos de la siguiente manera. El primero de esos puntos es el perdón y mi prioridad. El segundo, el perdón y mi sensibilidad. Y el tercero, el perdón y mi eternidad. Así que vemos que mi prioridad, mi sensibilidad y mi eternidad están conectados al perdón. Y vamos a verlo a través de esta lección. Empecemos con el primero de estos puntos y vemos Mateo 18, 24 a 27, que lo leeremos en un momento. Pero deseo hacerte esta pregunta, amado hermano y amigo que estás escuchando o viendo esta lección. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? Algunos quieren un automóvil, una casa, una novia, una esposa, hijos, viajes, dinero. Sabemos que ese enfoque está mal. ¿Por qué? Porque todo lo terrenal desaparecerá, mas no lo espiritual. Ciertamente debo buscar primeramente a Dios y al reino de justicia, como leemos en Mateo 6. Pero ¿cómo llego a buscar eso? Dándole prioridad a algo. Y el apóstol Pablo nos hace saber a través de su carta a los Corintios acerca de ello. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hago. Incluso hemos estado hablando esta semana, hablamos acerca de una serie de preguntas. Lo que como y lo que bebo. Hermanos, todo lo que hago debe ser hecho para la gloria de Dios, porque ya no pertenezco al mundo, ya no vivo por el mundo, vivo para Dios, y por tanto debo darle la gloria a Él y únicamente a Él. Entonces, cuando pongo esa prioridad en mi vida, que todo lo que voy a hacer es para glorificar a Dios, podemos entonces comenzar a adentrarnos en esta parábola. Porque el Señor nos está haciendo saber, en primer lugar, versículos 24 al 27, comenzando a hacer cuentas, este rey comienza a hacer esas cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuántas personas había entrevistado el rey? ¿Cuántas personas había visto el rey? ¿Con cuántas personas había hecho cuentas? El Señor no le presta atención a eso. El Señor lo que nos hace saber, llega uno en particular que tiene esta deuda de 10,000 talentos. Como mencionaba el hermano Javier en su clase hace unos minutos, debemos ponernos en los pies de las personas que caminaban en ese tiempo con Jesucristo. Y entonces podemos ver la aplicación de lo que vivían ellos con respecto a lo que vivimos nosotros hoy en día. Y de esa manera necesitamos saber y comprender qué involucran 10,000 talentos. De acuerdo con comentaristas, un talento equivalía a 6,000 denarios. Denarios es otro tipo de moneda que había en ese tiempo. Y quiero que lo mantengan en mente porque mencionaremos acerca de él en nuestro siguiente punto. Pero ahorita estamos hablando que un talento eran 6,000 denarios. Y dice aquí que este hombre le debía 10,000 talentos a su señor, a su rey. Matemáticas simples nos dicen que cuando multiplico esos dos números son 60 millones de denarios. Es un número muy grande. Y es un número muy grande porque incluso en las escrituras también se nos hace saber que un denario equivale a un día de trabajo. El Ministerio de Trabajo de Panamá usualmente revisa lo que es el salario mínimo de las personas. Y entre lo que es el servicio o la labor agrícola, establece que el salario mínimo es $1.55, un balboa 55 centavos por hora de trabajo en el área agrícola. Si tomamos ese número y lo multiplicamos por 8, que sería una jornada normal de trabajo, nos da 12 balboas o $12.40. Redondeémoslo en 12. Pensemos entonces en este momento, vamos atrás, allá en el pasado que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo, y pongámoslo en números que podamos contabilizar hoy. Un denario equivale a un día de trabajo. Así que estamos hablando que un denario equivaldría actualmente a cerca de 12 balboas por lo mínimo. Siendo 6,000 y multiplicando esos por los 10,000 talentos que se deben,
Estamos hablando de que este hombre tenía una deuda para con su rey de 720 millones de dólares. Esa es una deuda incluso grande para una nación. Ahora imagínense para un país. Y el Señor nos está enseñando, nos está haciendo ver esto de una manera que nos duele. Porque nos está haciendo saber acerca del perdón en base a algo que le molesta a toda persona, que es su bolsillo, su dinero. Afecta de esta manera. Este hombre debía 720 millones de dólares, si podríamos darlo como el ejemplo en este momento. No pudo pagar, dice el pasaje. Ciertamente, usted tiene el dinero para pagar esa deuda, tiene ese dinero en el banco. Yo no lo tengo. Y ciertamente este hombre tampoco lo tenía. No podía pagar y entonces su señor le ordena venderse a sí mismo, vender a su esposa, vender a sus hijos y todo lo que tenía para que lo que recogiera se lo diese como la deuda. Suena un poco extraño, pero recordamos, vivían bajo la ley de Moisés y en el libro de Levítico se enseña sobre esto. Se le pide, debo vivir de esta manera. Si le debo algo a alguien, entonces tengo que vender todo lo que tengo para poder pagar esa deuda si no tengo el dinero para ello. Hoy en día, bueno, manejamos un poco distinto. Aquel siervo piensa en su familia, piensa en lo que tiene, piensa que ni siquiera haciendo eso puede llegar a recolectar el dinero que debe. Y se postra frente a su rey, se postra frente a su señor y le suplica. Y prestemos atención a las palabras que él dice. Dice, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Yo te lo pagaré todo. Otra vez volvemos a las matemáticas. Un denario, un día de trabajo. Debía 60 millones de denarios, que involucraba, 720 millones de denarios. Pero, ¿cuánto involucra esto? Tan solamente estamos hablando de que por más de 164,000 años tendría que trabajar ese hombre para cubrir esa deuda día tras día. Y el hombre más viejo que existió en la historia fue Matusalén y no llegó a los 1000 años. Así que sabemos que este hombre, por más que tratara, jamás iba a poder pagar esa deuda. Jamás iba a poder decirle a su rey, aquí está todo lo que te debo, estamos paz y salvo. Él no podía cubrir esa deuda, es lo que nos está enseñando el Señor en la parábola. ¿Y qué actitud toma su señor o su rey? Tuvo compasión, tuvo misericordia, lo movió a misericordia, lo hizo pensar, este hombre está en una gran dificultad, no me puede pagar esto. Pensó y no hizo un arreglo de pago, no hizo algún tipo de negocio, canje o trueque. Le soltó y le perdonó la deuda. En este primer punto acerca de mi prioridad, hermanos, es debo servir a Dios y glorificar a Dios en todo lo que hago. Y este hombre, lo que está enseñando aquí es, a pesar de las dificultades, el jefe, el rey, el Señor, le ha perdonado. Nos muestra una deuda astronómica, mas vemos aquí cómo el perdón es aplicado. Y es que como cristianos, si yo quiero servir y glorificar a Dios en todo, debo ciertamente aprender el valor del perdón. Es así, hermanos, como podemos aprender sobre esto. Y esa prioridad que tenemos para con Dios involucra, debo aprender a perdonar. Este hombre ciertamente perdonó una gran deuda. Pero ¿qué quiere ver esto con mi sensibilidad? Sensibilidad involucra la cualidad de sensible. ¿Qué tan sensible soy? Aquí no se trata de que si alguien me toca y reacciono por un nervio. Volvemos al diccionario, nos dice que es una manera peculiar de sentir o de pensar. Y ser sensible es ser capaz de apreciar algo o de reaccionar emocionalmente ante ello. ¿Cómo reaccionamos ante las personas? ¿Cómo nos reaccionamos ante una situación en particular? ¿Cómo podemos reaccionar ante la situación que tuvo este siervo con su rey? Obviamente es una parábola, podremos imaginarnos entonces, este hombre probablemente haya salido contento, alegre, regocijado, en paz. Ya no tengo esa deuda, puedo seguir adelante. Pensemos cómo debe ser la actitud del cristiano, porque Pablo nos lo hace saber en Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida para todos los hombres. Gentileza involucra dos palabras griegas que era asia y placentero. Es algo que complace, es algo que denota algo que es apropiado, ajustado, equitativo, moderado, paciente. En sí la palabra muestra lo que es la consideración
que examina humana y razonablemente los hechos de un asunto. Y en 1 Timoteo 3:3 se traduce como amable. ¿Eres amable, amado hermano? ¿Eres ese tipo de persona que las demás personas conocen y que ciertamente esta persona es gentil, es amable, es generosa, es bondadosa, se preocupa por los demás, es sensible? Piensa la gente así de ti. Se vive, las personas pueden dar ese testimonio de que así eres ese tipo de persona. Podemos decir lo mismo de este siervo. Podemos ver que ciertamente su rey fue muy sensible porque perdonó esa deuda. ¿Mas qué debió haber hecho este hombre? Seguir ese ejemplo. Pero vemos que enseña nuestro Señor. Saliendo aquí el siervo, recién sale, se le ha sido perdonada esa deuda astronómica, ya no tiene ningún problema con ella, sale, se encuentra uno de los que es inferiores a él, alguien que probablemente trabajaba para él, y de ahí que está el término consiervo. Le debía 100 denarios. Hermanos, ¿se acuerdan que mencioné el valor de un denario? Era un día de trabajo. ¿Y cuánto era un día de trabajo? Casi $12. Entonces, dice que le debía 100 denarios, el equivalente a 100 días de trabajo, a $12, son $1,200. Ay, hermano, es una buena cantidad de dinero que ese hombre debía. Claro que es una buena cantidad de dinero, pero cuando lo comparamos con los 720 millones, ahorita se me escapa el número que había dicho anteriormente, cuando lo comparamos con ese número, una calculadora nos dice que en porcentaje es 0.0001. Prácticamente es nada. 1,200 balboas o dólares comparado a la deuda que tenía ese siervo anteriormente y que le acaba de ser perdonada, es nada. ¿Cuál actitud debía tener este hombre? Que tú me debes, bueno, a mí me perdonaron una gran deuda, no me debes nada. Pero veamos su actitud. Debe estar gozoso y en paz de haber sido perdonado de su deuda. Pero ¿qué hace el hombre? Le toma, lo ahorca, lo ahogaba. Está siendo violento hasta esta persona que le debe esa cantidad. Y le dice, págame lo que me debes. A diferencia del rey, el rey que le dijo, en base a la ley, en base a Levíticos, en base a lo que lees en el libro de Moisés, debes de hacer esto y esto y esto. Este hombre no, me vas a pagar lo que me debes, no importa cómo. ¿Qué actitud está teniendo este hombre? ¿Qué sensibilidad está teniendo? Ninguna. Su consiervo se postra a sus pies y dice palabras muy similares a las que le dijo al rey. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Esta es una deuda que se podía pagar. Ok, te trabajo por 100 días y te cubro la deuda. No me das un real, no me das un denario, no me das nada. Por esos 100 días te trabajo. Este hombre podía negociar eso. Pero el siervo dice, no, eso no es así. Él no quiso, le lleva y lo mete a la cárcel. ¿Qué clase de actitud, qué clase de enseñanza está aportando este hombre? ¿Qué sensibilidad, qué gentileza es demostrada? Vemos que es ninguna, porque precisamente los demás consiervos, en base a lo que estamos leyendo, veían lo que ocurría, se alarmaban, se asustaban y van y hacen saber de esto al rey. En este pasaje, hermanos, lo que acabamos de ver es que ciertamente hay veces en que el perdón es ignorado. Este hombre acaba de ser perdonado de una gran deuda y no es capaz de hacer lo mismo por una pequeña deuda. ¿Cómo puede ser el ser humano de avaro, de quisquilloso, de problemático? Esta deuda era nada en comparación con la deuda anterior. Pasemos a nuestro tercer punto, porque antes de pasar a nuestro tercer punto de perdonen, mi sensibilidad es ponerme en los pies de esa otra persona. Cuando alguien se me acerca, que me ha ofendido y se comprende y humilla a sí mismo, viniendo a mí a disculparse, no, yo no te voy a disculpar esa deuda. No, tú me la vas a pagar ahora. ¿Soy sensible con esa persona? ¿Soy gentil con esa persona? ¿Soy amable con esa persona? Vemos que no es la actitud correcta ante una persona que sinceramente se acerca arrepentido a pedirnos perdón. Como mencionaba el tercer punto, el perdón y mi eternidad. La palabra de Dios es su propio comentario. La palabra de Dios nos ayuda a comprender las cosas de una manera debida.
¿Y qué nos hace saber en este pasaje? Bueno, en el capítulo 18 se nos enseña, como mencioné, cómo debemos actuar ante alguien que peca contra nosotros, alguien que nos ofende. Pero antes, varias líneas antes, hay una situación en la que alguien le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y la respuesta que nuestro Señor da, versículos 3 y 4, dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, aquí no se trata de que hagamos chiquilladas. Aquí no se trata de que actúe como un niño chiquito y haga un berrinche. Aquí no se trata de que juegue videojuegos todo el día, o que juegue con muñecas, o que haga algo que hace un niño pequeño. Jesucristo lo que está hablando es acerca de esa pureza, de esa inocencia, de ese buen corazón que tiene un niño. No entraréis en el reino del cielo si no te conviertes como un niño. Así de simple. Y continúa, dice, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Tienes un niño pequeño y tal vez tienes un mal día. Te exasperas y le gritas. Quizás lo ofendes. ¿Y qué hace ese niño? Está bien, papá, no ha pasado nada, yo te perdono. Mami, no se preocupe, mami, yo sé que usted tuvo un mal día. Cuando llegamos y reconocemos eso que, hijo, perdóname, no quería tratarte así, no quería hablarte así. Su corazón puro, inocente, hace saber, está bien, mamá, yo te perdono. Le acaba de pegar un niño, al rato lo vemos jugando con él porque se han perdonado. Entonces, Jesucristo nos está enseñando todo esto a través de estas palabras. Nos está haciendo saber toda esta situación en la que debemos de comprender, aquí estamos para servir. Y aquí estamos para aprender a glorificar a Dios. Y aquí estamos para darle lo mejor a Dios. Y dentro de eso está el perdón. Entonces, volvemos a nuestra parábola porque están estos consiervos que le hacen saber al rey acerca de la situación que acaba de ocurrir. Y el rey ciertamente no dice, excelente trabajo el de mi siervo, aprendió bien la lección que le acabo de dar. ¿Qué dice? Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Y vemos el énfasis. Te perdoné tu deuda. Porque me rogaste, ¿no tenías tú también tener misericordia como yo tuve misericordia contigo? ¿No es lo correcto? ¿No debes de seguir el ejemplo que te acabo de dar? El rey estaba molesto. Su señor ciertamente estaba molesto de ver, te acabo de perdonar algo que jamás en tu vida vas a poder pagar. Y a este que incluso tal vez podía buscar una manera de pagarte, tú no haces lo mismo con él. Su señor enojado le entregó a los verdugos. La palabra griega traducida como verdugos tiene que ver con torturadores, tiene que ver con tormento. ¿Recuerdan el rico y Lázaro? Esa otra parábola, bueno, no necesariamente parábola, sino una enseñanza real que da nuestro Señor Jesucristo. Lázaro, siendo un mendigo, fue al seno de Abraham, que es el paraíso. Pero el rico fue al tormento, a ese lugar de sufrimiento. De esto está hablando ahorita. Ahora, como no hiciste lo que tenías que haber hecho, vas a pagar, porque no seguiste el ejemplo, no seguiste la enseñanza, no seguiste la buena obra que te acabo de enseñar. Así reacciona el rey con este siervo. Y también Jesucristo entonces agrega, así mismo hará nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros que no perdonamos de todo corazón a un hermano sus ofensas. Así de claro nos está enseñando que mi eternidad está puesta en riesgo si yo no estoy dispuesto a tener un corazón que perdone a quien ha venido a hacerme saber, estoy arrepentido de lo que hice para ofenderte. Deseo tu perdón. Si no se lo doy, si guardo ese rencor, a pesar de que esa persona ha hecho lo correcto, estoy exponiendo mi eternidad con el Padre para estar con Satanás. Una parábola, ciertamente, como enseñamos a nuestros niños, es una historia terrenal con un significado celestial. Y Jesucristo acaba de explicar esto a través de las palabras que hemos leído. Él nos dio un mandamiento nuevo, lo leemos en Juan, y dice que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Acaso Jesucristo no nos perdonó? ¿Acaso no oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Acaso no tuvo la actitud de dar la otra mejilla? Es nuestro Maestro Supremo y Él nos hace saber, si la persona se disculpa contigo, perdónalo, no guardes ese rencor. Y de eso lo haré en los últimos minutos de nuestro mensaje. Pero hay este nuevo mandamiento, amaos unos a otros como yo os he amado. Podemos entonces ver, perdonaos unos a otros como yo os he perdonado.
Es importante comprender esta importante, perdona la redundancia, lección acerca del perdón. En Lucas 17 leemos este pasaje que precisamente es el que quiero detallar brevemente antes de concluir. Lucas 17:3, mirad, tened cuidado de vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, déjalo pasar. No ha pasado nada. No nos está diciendo eso, ¿verdad? Dice, repréndele. ¿Cómo yo puedo saber que he ofendido a un hermano si ese hermano no me hace saber que le ofendí? ¿Cómo puedo saberlo? Hay veces que sí sé que hice mal, pero hay veces que no lo sé. ¿Cómo puedo saberlo si mi hermano no viene y me lo hace saber? Ese repréndele está en una forma verbal que es un mandato. Si ese hermano me ha ofendido, yo debo hacerle saber, usted me ofendió, hermano. Y si ese hermano, después de que le hice saber que me ha ofendido, se arrepiente, debo perdonarle. Otro mandamiento. Si el hermano que ofende se arrepiente, yo estoy obligado, por ser cristiano, a perdonar a ese hermano. Hay tres cosas que podemos ver de este pasaje, tres cosas que necesitamos repasar. En primer lugar, es que el perdón no es incondicional. Hay muchas personas que andan por el mundo, hermano, yo perdono a todo el mundo, me ofenden, a mí no me importa, yo los perdono. No lo que Dios dice, porque estamos pasando por encima de Dios. Dios nos dice que hemos de demostrar arrepentimiento para perdonar nuestros pecados. Así que, ¿cómo yo puedo perdonar a alguien que no me ha mostrado arrepentimiento? ¿Soy superior a Dios? No lo soy. Así que no puedo tomar esa actitud. Si el hermano llega y me hace saber, que le he hecho saber que ha hecho algo malo para conmigo, y esa persona se disculpa conmigo, ese hermano se disculpa conmigo, está bien, hermano, te perdono, borrón y cuenta nueva. Pero es donde viene el segundo punto que quiero recalcar. El perdón no es vigilativo. No podemos andar como un policía detrás de esa persona que acabamos de perdonar. No podemos andar con la mentalidad de que, es que espérate, te voy a estar vigilando porque sé que me la vas a volver a hacer. Entonces, tal vez la persona tuvo un arrepentimiento sincero, pero mi perdón no fue sincero. Y no puedo vivir así. El tercer punto viene en el versículo siguiente a este. Porque vemos y leemos cómo los apóstoles le dicen a Jesucristo, después de escuchar estas palabras, aumentanos la fe. ¿Cómo nos aumenta nuestro Señor la fe hoy en día? A través del estudio de la palabra. Solo a través de la sabiduría de Dios puedo comprender cómo debo de comportarme y seguir madurando y creciendo en mi vida espiritual. Pero es importante que tome esta parte acerca del perdón. Mi hermano se acerca, me pide disculpas por lo que hizo, yo estoy obligado a perdonarle y no puedo guardar rencor con él por eso. Pues bien, hermanos, para ir concluyendo, veamos lo siguiente. De la parábola reconocemos a los tres personajes que están allí. El primero, que es el rey o el Señor, sabemos que es nuestro Padre Celestial y Él está allí dispuesto a borrar esa deuda que tenemos con Él. Él desea borrar nuestra deuda con Él. Y cuando obedecemos el Evangelio, así efectivamente ha hecho. Él nos acuerda de eso. El siervo es cada uno de nosotros. Hemos sido perdonados de esa deuda enorme. Imaginemos esa maleta llena de piedras que son nuestros pecados y nos ha sido arrebatada de nuestras espaldas y nos ha quitado ese gran peso. Tenemos esa oportunidad de hacer lo mismo para con nuestros hermanos, porque el consiervo es ese hermano que me ha ofendido, pero se ha disculpado. Se ha arrepentido y me ha hecho saber, perdóname, hermano. Somos como el siervo que le vamos a hacer, yo no te voy a perdonar, yo te voy a meter más, yo te voy a hacer un daño más grande todavía. No puede ser así. Debemos de comprender entonces esta hermosa relación que hay con respecto al pecado. Si decides mantener el rencor y no perdonar o negar ese perdón, ¿estás haciendo una buena obra? Recordamos que nuestro Señor en Mateo 5:16 nos dice que somos una luz que debe de alumbrar a través de sus buenas obras para que todo quien vea esas buenas obras glorifique a Dios, pueda ver la gloria que hay en Dios. ¿Estás dándole la gloria a Dios si le niegas el perdón a ese hermano que sinceramente se ha disculpado? Ciertamente no es así. Podemos mencionar que nuestra prioridad precisamente es darle gloria a Dios. Podemos hablar acerca de que debo de ser más sensibles y la única forma que puedo aprender a ser más sensible es involucrándome en el estudio profundo de la palabra de Dios para saber bien qué es lo que Él quiere que yo sea con respecto a cómo soy de sensible. Recordemos que un corazón dispuesto a perdonar es un factor importante para nuestra eternidad.
Porque si yo no perdono a mi hermano, no puedo esperar que Dios me perdone a mí. Así de simple lo dice Marcos 11:25. Perdonad si tenéis algo contra alguien en tu oración. Hazle saber a Dios, yo perdono a mi hermano. Hazle saber a ese hermano, yo te perdono y estás en mis oraciones. Busca hacer la voluntad de Dios por encima de la voluntad del hombre. Ese es el punto importante. Mirando arriba, miramos al cielo, miramos a Dios, miramos hacia las cosas celestiales. No atrás acerca de lo que nos pasó, no atrás acerca de lo que esa persona hizo para con nosotros. Es importante entonces poder comprender que nuestro corazón debe estar bien con Dios. Pero para estar bien con Dios tiene que estar bien con mis hermanos. Y para estar bien con mis hermanos involucra que si he ofendido a alguien, tengo que disculparme con él. Y si alguien me ha ofendido y se ha disculpado conmigo, tengo que perdonarle a él. Es así de simple. Cuando podemos ver entonces enfocarnos siempre hacia arriba, enfocarnos hacia el cielo y no hacia nuestro pasado. Dejando ese pasado atrás, viviendo sin esa carga de la culpa. ¿Está tu corazón dispuesto, totalmente dispuesto a perdonar unos a otros? Es la pregunta que me hago y la pregunta que te hago. ¿Estamos dispuestos a perdonar totalmente, a olvidar todo eso que pasó? A estar dispuestos a que ese hermano viene y me hace saber, hermano, discúlpeme si lo he ofendido, discúlpeme por lo que ha ocurrido, discúlpeme lo que hemos hecho, yo no quiero estar mal con usted. No, hermano, hoy no lo voy a perdonar. No es así. No es el corazón que Dios espera. No es el corazón que Dios está buscando que tengamos. Es así como comprendemos y debemos de mentalizarnos en estar dispuestos a perdonar. Porque estamos mirando arriba, no mirando atrás. He aquí la importancia de extender ese regalo que mencionamos, que es el perdón. Yo estoy dispuesto a quien me ha maltratado, si se disculpa, yo lo voy a perdonar. Yo le voy a dar ese regalo a esa persona. Si esa persona que te hirió te ofrece ese arrepentimiento, no lo dudes más. Perdónalo, sal de esa cuenta, sigue adelante. Ese es el plan que Dios tiene para con todos nosotros. Ese es el plan que Dios quiere para con todos nosotros. Es así como comprendemos que Dios me ha perdonado una deuda que yo no tengo cómo pagar. Yo puedo perdonar esa pequeña deuda que ese hermano tiene conmigo. Puedo perdonarle ese maltrato que tuvo conmigo. Y es así como quiero terminar. Quiero que pienses acerca de cuánto le debes a Dios. Si no has obedecido el Evangelio, si no vives de acuerdo a la palabra de Dios, si no has sido bautizado para que se te borre esa deuda, que es el perdón de tus pecados, si no lo has hecho aún, sabes que cuentas con nosotros y vamos a hacer lo posible por ayudarte a estar en paz con Dios y que puedas estar en la familia de Dios. Y si ya estás en la familia de Dios, comprende que puedes perdonar. Asimismo también puedes disculparte, puedes mostrar ese arrepentimiento y venir a tu hermano que te ha ofendido y pedirle perdón. Ese es el plan de Dios. Ese es el deseo que Dios tiene para con todos nosotros y ese es el detalle que necesitamos mantener en mente ahora que nos disponemos a entonar esta alabanza de invitación. Esta alabanza en la que nos ponemos y buscamos estar en paz con Dios, reconociendo nuestra relación con Él. Sea cual sea tu decisión, sea cual sea tu situación, amado hermano y amigo, aquí estamos para ti, para orar contigo y por ti, para ayudarte a estar en paz con Dios y buscar hacer la voluntad de Dios en cada momento de tu vida. No dejes pasar la oportunidad de ser perdonado por Él. Dios te bendiga, amado hermano. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré.